candidato. Lo mío es breve. ¿Oíste el comentario, Jochi, de Leonardo? Sí, pero eso de la beca, eso es, hay que ver, porque también yo conozco personas que no tenían, que no tenían padrino político. Y es lo normal que si yo solamente pregunté si tú lo escuchaste. Si un gobierno de turno, y Elías que me corrija ahí, creyó en ti, invierte en educación en ti y te da responsabilidades en el manejo de un Estado, lo lógico es que tú te tornes hacia ese partido político que está de turno. Yo entiendo que es lo lógico. Porque, al contrario, eso habla bien de esos jóvenes que han prestado lealtad a ese partido. Bueno, no necesariamente. Eso no necesariamente. Pues entonces, es muy fácil. Pero es muy fácil decir, Félix. Eso es tirar tu dignidad por el suelo. Yo lo inicié. Fulanito, yo le pagué los estudios y fulanito se me fue. ¿Cómo se tila eso? Una persona mal agradecida. Entonces, el ser humano tiene que ser agradecido. Por eso yo insistí. Pero una cosa es ser agradecido, otra cosa es ser lambón. No, eso no es lamber, Félix. Espérate, porque es que tú distorsionas la cosa. Por eso yo he dicho efusivamente en este espacio, en el espacio donde tengo la oportunidad de hacer opinión, de que el PRM, al igual que el gobierno anterior, debe invertir en educación, en su capital humano, sobre todo en los jóvenes. Pero en eso estamos de acuerdo todos. Sobre todo en los jóvenes. Entonces, un joven que haga proselitismo en el PRM, que tú lo moldees profesionalmente y lo actualices a la globalización que hay y a la competitividad regional que hay en términos de capital humano, ¿qué va a hacer ese PRMista? ¿Se va a ir para otro partido? Le tiene que rendir agradecimiento y lealtad a quien creyó en él y le dio la oportunidad de seguir creciendo como profesional. Pero en eso ha pasado todo. Eso ha pasado con ese grupo de jóvenes. Y óyeme, y es verdad lo que dice Leonardo, en su gran mayoría algunos eran hijos de fulano y de fulana, pero también yo conozco algunos que no llegaron ahí con padrinaje político, ni siendo la segunda generación de algún político tradicional de ese partido. Más bien creyeron en ellos porque vieron talento. Y se quedaron prestándole lealtad al partido de turno cuando dejó de ser gobierno. Tan es así eso, Jochi, como tú dices, que vimos en varios momentos cuando por X o por Y, sobre todo los que estudiaban en el exterior, se les retrasaba el pago, quejas constantes, es decir, que se quejaban. Si hubieran sido tan afín a un partido, no hablan de eso. No hablan de eso. Sí. Bueno, señores, mire, lo mío es breve. Quiero felicitar al grupo de legisladores que hoy aprobaron la Ley Nacional de Vacunación. Se ha especulado mucho que es obligando al pueblo a vacunarse del COVID. No. Hay un sinnúmero de vacunas cuando usted tiene un hijo que son casi prerequisitos, por no decir obligatorias. Y esto evita que haya un proceso de insalubridad, que en su defecto, cuando son personas de escasos recursos, es un alto costo para la seguridad social pública y para la red hospitalaria de este país. Esto lo hago público y quiero citar cuáles son esas vacunas que de forma voluntaria un padre y una madre pueden decir que no, pero es un deber del Estado proveértelas. Y hasta cierto punto condicionarte, que yo estoy de acuerdo con eso, condicionarte que para tú entrar para tu hijo entrar o tu hija entrar o tus hijos entrar a la red de educación pública deben tener su talonario de vacunación completa, de que han llevado a cabo estas vacunas que son cíclicas, te tocan en ciertas edades. La voy a enumerar para que sepan, porque es muy bueno también hacer oposición y decir, no, ahora como el gobierno compró, que le compete, compró 10 millones de vacunas, es obligado que me tengo que vacunar. No, eso es libre y voluntario, pero se supone que para parar esta pandemia y los focos de contagio, si usted está inoculado, usted pasa a ser un eje neutral, no propaga el virus. Entonces, esto, digo, yo no soy médico, yo bueno, voy bien, doctor. Muy bien. Bueno, entonces, estas inmunizaciones, el Ministerio de Salud Pública ha creado un esquema básico de inmunización. Al nacer, el niño debe tener una dosis única de BCG y hepatitis B. A los 2 meses le debe tocar una primera dosis de rotavirus, IPV, neumococo y pentavalente. A los 4 meses le toca la segunda dosis de las antes mencionadas. A los 6 meses le toca poliomielitis, una tercera dosis y pentavalente. Al año, a los 12 meses, le toca un refuerzo de SRP, que sería sarampión, rubeola y papera, y de neumococo. A los 18 meses le toca de nuevo otra dosis de sarampión, rubeola y papera
poliomielitis, difteria, que tenemos un alto brote de difteria, y parte del brote es la insalubridad por la inconsciencia de los padres aquí en los sectores populares. Y ojo, tengo que resaltar, porque esto no es en este gobierno, toda la vida, desde que se creó la red de salud pública aquí de seguridad social, es un deber del Estado dominicano, porque es un derecho constitucional el acceso a la salud, las vacunas gratuitas. Y de hecho aquí hay varios centros, porque inclusive las veces que en centros privados de vacunación yo no he conseguido vacuna para mis hijas, he ido por ejemplo a la Galván, que es una muy famosa, que está en Gascue, donde me provee gratuitamente el gobierno, porque es un deber del gobierno para evitar cualquier tipo de foco de insalubridad por estos virus que le dan a temprana edad a nuestros hijos, a los niños. Entonces, por último, a los 4 años le toca un segundo refuerzo de poliomielitis, difteria, tétanos y tos ferina. Estas vacunas, usted las va a necesitar mediante una tablilla que ellos tienen un formulario para múltiples cosas. Libre y voluntariamente usted puede decir que no, yo a mi hijo no lo voy a vacunar, pero eso a usted le va a impedir acceder a muchísimas cosas, porque no hace sentido que si por negligencia de un padre y una madre, un niño adquiere un neumococo, un niño adquiere un polio, un niño adquiere una difteria, por esa negación a que vacunen a los niños, usted quiera que el Estado cargue con el costo de la enfermedad adquirida. Es un deber del Estado hacerlo, pero está condicionado a que si hasta cierto punto hay una negligencia de los padres por tener una mentalidad arcaica de que la vacuna no funciona, ahí es muy difícil que el Estado pueda incurrir en ese gasto o en costear una enfermedad que va a ser interminable, porque lamentablemente, y también a los padres que piensen, lamentablemente, si usted le niega a su niño o a su niña el acceso a una vacuna, van a estar propensos a tener una deformación genética toda la vida debido a un virus, porque para nadie es un secreto que el niño que adquiere un polio no vuelve a ser un niño más nunca, vuelve a ser una persona disfuncional para sus padres y para la sociedad. Y debe ser un remordimiento de conciencia muy grande para un padre y una madre que por un pensamiento arcaico de negársele el acceso a la vacuna que el Estado se lo está proviendo, su niño se vuelva una persona ineficiente. Ineficiente porque no tiene psicomotricidad para eso y a veces hasta le afecta el sistema neurológico. A diferencia de otras condiciones como el Asperger, como el autismo, que ya hemos visto que la ciencia se ha desarrollado para que los niños evolucionen y sean entes productivos a las sociedades. Dicho esto, yo no quiero dejar pasar por alto, y creo que tengo una imagen ahí, unas declaraciones que dio la directora de la Dirección, valga la redundancia, General de Comunicaciones, donde ella pedía a la Cámara de Cuentas que se haga una auditoría desde la creación, desde la fecha de la creación de esa dirección, que fue en el 2012, lo deja abierto, pero no dice si va a estipular los 9 meses de gestión de ella. ¿Dónde está la transparencia ahí? Doña Milagro, yo, José Rosario, he sido enfático que usted ha vuelto a esa dirección una cheverada. Y si el que estuvo antes ahí cometió actos de corrupción, que le caiga todo el peso de la justicia. Pero nosotros los ciudadanos tenemos muchos cuestionamientos, como el amiguismo que ha imperado en su gestión. Como usted agarrar una decoradora en un momento de austeridad y nosotros no saber si eso salió de su bolsillo, del presupuesto de la dirección, y volver una suite de lujo su oficina. Cuando se supone que la oficina del director general de comunicaciones de un país debe ser la oficina más austera que tenga el gobierno. Porque ahí pasan todos. Pasan los comunicadores escasos recursos. Entendemos que deberían pasar porque no están pasando. Los comunicadores clase media y los comunicadores que le llegan al nivel más alto de la sociedad. Pero ¿qué ha pesado también? Nunca visto. No se ha diversificado la comunicación institucional en este gobierno. Porque en más de una ocasión, ya sea una compañera suya de comunicaciones de larga data, debió ser famosa hace unos años. Digo hace unos años porque no hace sentido que una gente que tenga 500 seguidores se le pague $1 millón de pesos de ahí a ahí. Por un post. Como no hace sentido también que se le asignen grado a grados publicidades selectivas a ministerios donde usted tenga afinidad con ellos. Si yo fuera director del DIGECON, ningún familiar mío tuviera una publicidad del DIGECON,
Porque ¿de qué forma no se interpreta eso en justicia como nepotismo? Y entonces, vuelvo y digo, señores funcionarios y directores, porque buenos los hay, ayuden al presidente Abinader a gobernar. Usted ve a ese señor día por día, yo lo digo y lo repito, y lo he saludado tal vez 2 veces en mi vida. Le veo la gran intención de renovar un país, de renovar una estructura gubernamental. A tal punto que ha tenido que crear una comisión para todo, para él estar ahí adentro, para que no se lo cuenten. Y voy a concluir este tema con eso. ¿Usted no va a dejar con la gran interrogante de los 9 meses de su gestión? Con tantos cuestionamientos que se han hecho de su dirección. Con tantos cuestionamientos que se han hecho de cómo usted ha ofendido a jóvenes, a comunicadores de todo tipo. Tanto dentro como fuera del palacio. Y resumo diciendo, señora directora del DIGECOM, también va a tener que crear el presidente Abinader una dirección o una comisión de fiscalización del debido uso de los fondos y el debido funcionamiento del DIGECOM. Se lo dejo ahí y usted me responde cuando usted entienda. Bueno, doctor, es verdad, yo lo estoy viviendo, no yo. Lo estoy viviendo en carne propia con comunicadores que conozco, que le han ido a tocar la puerta y ni le han recibido. Ni lo han recibido. Además, qué bueno es señalar la paja del ojo ajeno y no la mía. No puede ser que 9 meses de gestión como directora de comunicación de un país ha recibido tantos cuestionamientos y ella arranca por lo que había antes. No hace sentido eso. Ojo, yo no estoy defendiendo la gestión pasada. Dije, si hay actos de corrupción, que le caiga todo el peso de la ley por el mal manejo de los fondos públicos, pero eso no hace sentido. Comencemos por casa y después por donde el vecino. Entiendo yo que es así. Dicho esto, señores, ¿tenemos algún comentario final antes de despedir el espacio? No, yo quería decir que mi crítica a Milagro quizás no sea en el uso de los fondos. Yo tengo una crítica en cuanto a el manejo de la comunicación del gobierno, que el gobierno no la maneja bien la comunicación. Y eso es evidente porque ella no sabe de comunicación política. Ahora bien, yo me cuesta creer que Milagro pudiera estar haciendo un uso indebido de los recursos del Estado. Sí creo que es de proporcionar la forma en que se están distribuyendo los recursos. No, porque... no es indebido, sino que ella debe esclarecer todas estas interrogantes que ha llegado por parte de la sociedad. Mira, que por qué ella da tantas cosas que déjame decirte algo. Porque la publicidad se da grado a grado, vamos a estar claros. Pero hay muchas cosas que se debían y le voy a dejar con esto. Vayan al portal transaccional 29 de abril. DICOM carga 5 procesos diferentes por cerca de 60 millones de pesos. ¿Por qué? Porque no es un proceso, si es el mismo día. Que son grupos de medios. No importa. Vámonos.